Hay que pagar eso. Perfecto. Lo que pasa es que en una de la materia tengo que en los juicios ejecutivos aparecen los juicios ejecutivos con respecto a plazos. Bien, dice el tiempo de contestaciones 8 días. Y luego dice que esos juicios no hay contestación de demanda. Bien, entonces quedé con la duda ahí. Los juicios ejecutivos. Eso lo. ¿Se dio un símil ahí entre el juicio ordinario y todo eso? ¿No? Sí, hizo un símil entre juicio ejecutivo, plazo 8 días, y luego juicio ordinario 18. Entonces, dijo el juicio ejecutivo 8 días, no hay contestación salvo excepción. Algo así menciona. ¿Y qué quiere? Quiero saber si hay una contestación. No hay contestación. No hay contestación. A ver. ¿O cuándo no hay contestación? No, nunca hay contestación. Lo que hay es oponer excepciones. Ah, ya, las excepciones. Entonces, las excepciones son de 8 días. Sí. Para esos casos. Sí, correcto. Ya, te lo voy a explicar bien para que yo voy a. Ya, ahí vamos a comenzar un par de cosas. Ya. Lo que pasa. Hay dos tipos de juicios. Lo declarativo, lo de expresión ordinario mayor una cuantía. Todo va a depender sobre el monto de la cosa que se está disputando, ¿no es cierto? Y si no hay un monto de pecuniario, mayor. ¿Vale? El juicio ejecutivo es un juicio especial. El juicio ejecutivo consta fehacientemente en un documento indubitado. ¿Qué significa indubitado? Que no cabe la menor duda que así es. Tú tienes una recordada, yo te pongo, hola, soy Luis Meléndez, y yo te lo firmo. No cabe duda que yo lo hice. Aún se dejo a ella de decir al testigo la firma. No cabe duda. ¿Qué voy a alegar? Y si me pagaré, no te lo he pagado, te lo debo. Tengo algo de decir, no, mire, fíjese que hay. No tengo ninguna. Excepciones de pago. Aquí está el pago. Consta también en un documento que el pago es el artículo más corto del Código Civil. El código, el pago, dice, es la prestación de lo que se debe. Esa es toda la definición del pago, la prestación de lo que se debe. ¿Ya? Y el pago, para este tipo de cosas, debe constar por escrito. El pagaré, sí, yo le pagué, cobrando 5 millones, yo le pagué 2. ¿Pero dónde? Demuestren. Excepción de pago. Ahí está. Después va a decir, efectivamente, no debe 5, debe 3. O, si te demuestra que pagué los 5, no debo nada. Ese es el tema. Y el juicio ejecutivo es compulsivo. La primera resolución en el juicio ordinario dice traslado. Demanda. En ese momento, puesto la demanda, traslado. Conteste usted demandado. El traslado es sinónimo de conteste. Tú puedes alegar lo que tú quieras. Después viene la réplica gratuita. Aquí en el ejecutivo, nada. La primera resolución que sale es tan fuerte, hay problema de resolución que dice despacho de mandamiento de ejecución. Desde ese minuto, de aquí a tus bienes, no te los van a retirar, pero ya están embarcados. Y el embargo, el primer efecto que produce el embargo es que saca del comercio humano las cosas embargadas por decreto judicial. Y además, hay objeto ilícito en la venta de las cosas embargadas por decreto judicial. Uno las puede vender, salvo que lo acreedor no sea.
pero tampoco el juez, es otro juez, te explico. Nosotros tenemos un juicio, Banco Chile, primera. Banco Scotian, me tiene demandado. Tesorería, me tiene demandado. Previsión laboral, me tiene demandado. Y todo, como yo lo único que tenía era mi autismo, todos me marcaron el campo. Tengo marcado por la tesorería, por esto. ¿Ah? Tú te apuras en el juicio. Estás pidiendo remate de mi abogado. El abogado, si corresponde, tiene que pedirle autorización a los jueces de los tribunales donde están embargados por la tesorería, por el Scotian previsional. Una vez que ellos autoricen ese remate, tú me puedes rematar. Pero también hay otros acreedores. Entonces, de los 5 millones que van a sacar por el auto, hay que repartir la torta. Y aquí es donde hay un gran problema. Culpa ese caballero. Los créditos preferentes. Entonces, toda la pega. Viene después la relación, la lista de relación. ¿Quién tiene preferencia para pagar? Trabajador, tesorería, y no tengo. Pero hay una excepción, profesor. Dependiendo del sentido de, o sea, si el impuesto es de primera categoría, podríamos entrar incluso a discutir si con los previsionales. Pero por regla general, Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Yo en mi calidad de martillero debo tener en este momento 50 autos que no los he podido rematar por esto mismo. Voy a la tesorería, no se pronuncia la tesorería. ¿Por qué no se pronuncia la tesorería? Por un problema de imagen del gobierno. Imagínate. ¿Dónde está la tesorería? Bueno, es demasiado el gobierno, este mierda, por favor, no remató este, vale, no remató esta, chileno remató. Entonces, se cuidan las espaldas y no se remató. Y van quedando los autos o los vehículos embargados. Bodegas, ¿no? Tengo un caso, ¿no? De un bus. Tengo autos de 30 años. Para poder arrendarme bodega, porque hacer estantería, por el segundo piso, estoy en el tercero. Me salía mucho más económico que comprar una bodega o arrendar una bodega para tener 50 autos ahí parados. Bueno, presentamos se abandonó el procedimiento en un juicio de balatas cabal de la americana por Peña. Se abandonó el procedimiento. El bus ocupa todo este espacio. Es un camión que no ocupa el mismo espacio, este cuadrado, ocupado para 2 vehículos. Entonces presenté un escrito diciendo que las partes tuve que notificar primero, desactivar, que era el archivo. Notificar las partes que íbamos a seguir haciendo un procedimiento de esa. Notificamos. Por torneo, si era Lucas, un gestor. Hasta el mandante se encontraba denotado, notificar. El tribunal me contesta, alevos, que se van a utilizar para matar por el cobro de bodegaje por el tiempo que genera el auto. En subsidio, se nombrará otro de procesal. En subsidio, se va a autorizar a llevarlo a una marca porque el auto ya está abandonado por el detonante. Por eso, que habiéndose abandonado el procedimiento, ponga el martillero a disposición del demandado del vehículo. Carlos, caballero, ¿te recuerdas que un día en variación? Entonces, te van dejando los pisos botados que no tienen interés. Es decir, están llenos. Una restricción extensiva, es como una restricción extensiva definitiva, o sea que están razón de la responsabilidad directamente usted como martillo
Si ya viste lo que pasó bien, que yo tengo ya una disposición del país. Y ese es lo del embargo no prescribe. Lo embargo, sí, lo embargo cuando se pide el abandono del procedimiento, se pide que se hacen los embargos, la provisión de órganos. Y también se pide la distribución de la deuda. Han pasado 5 años. Y obviamente que los 5 años, ¿qué es lo que se tiene un retenido? Tiene que tener pagaré. De los 5 años, tú vas a ir con, te sacan de ahí con los 5 años. Toda una maquinaria, toda una cuestión. Y hay unos criterios fiscales a todos lados del tribunal que tú no sabes que te va a responder uno. Se hizo un experimento mucho años atrás, se presentó una demanda de los 30 juzgados civiles. La misma demanda. Yo demando por lo mismo hecho, la misma cantidad, todos por eso. 30 resoluciones diferentes, 30 sentencias diferentes. ¿Por qué? El derecho debe ser una ciencia, pero no es una ciencia exacta. 2 más 2 son 4. En agua, en China, en Japón, en todo. El derecho es simple. Lo otro, ustedes tienen que dentro de la cárcel, ahora, ustedes van a aprender derecho, estudiando. Lo van a ejercer personas. Ayer hubo una simulación de juicio, una simulación de examen de grado. ¿Tuvieron ustedes? No había ninguno de ustedes. Se me fue también al derecho de que, no me preguntaron algo, parece que habían escuchado y les dije, no le gustaba muy diseñado. El juicio procesal lo voy a traer la próxima semana. Me quedo viviendo, lo voy a traer para que lo vayan leyendo. Se trataba de un señor Felipe, también se llamaba, que había comprado un auto de 18 millones, a los que pagó 10 millones al contado, 6 cuotas de 3 millones, y en el intercambio se le funde el motor. Veía la retribución de la plata, veía todo. Y se levantaron cruzando. Se habla de la reconvención, ante que el chorral se decía todo. Y después la retroalimentación que la hizo Hernández, les dijo, lo que yo pregunté es la base del derecho. Y este curso es la base. La base. Y le van a salir 5, un montón de cosas. Presentan además, tienen que saber competencia. De ahí el juzgado de línea, tienen que saber la jurisdicción que tiene el tribunal. Profe, con respecto a la conferencia, lo que pasa es que aparece varias veces mencionada. Artículo 108. Sí, artículo 108. En el artículo 108 menciona materia, ¿cierto? Territorio, fuero y cuantía, ¿cierto? No le dice. No, La facultad de conocer la recauda. No, el 108 dice la competencia de la facultad que tiene los fuertes para conocer el negocio de la ley que ha puesto dentro de la diferencia y dependen de materia, no, de eventos, de las competencias, materia, juego, partida, la competencia absoluta, 3 elementos, materia, juego, territorio. No, Territorio es la relativa. materia, fuero, cuantía. Entonces, tú tienes que saber dónde tienes que ir a pagar. Profe, pero en la parte de línea jurisdiccional aparece competencia, ¿cierto? Como el límite interno, aparece competencia, y ahí no se menciona fuero. No se menciona fuero. Y en lo otro que no se mencionaba fuero, dentro del mismo concepto de competencia, era la clasificación. Estamos hablando de límites internos y límites externos. En la competencia absoluta también tengo anotado, me equivoqué yo en anotar, por supuesto, que solo se habla de materia y cuantía en competencia absoluta. Y en el límite interno de la jurisdicción se habla de materia, cuantía y territorio. Pero
proyección de competencia. Dentro de eso, en la clase dije que todos los jueces tenían proyección, pero no todos tenían competencia. Yo lo he escuchado así. Proyección de ejemplo. Pero no conseguir y hablar eso que el Señor todo para mandar la presa, todo. Pero no la podemos juzgar. Vamos a llegar a garantía. Yo soy perseguido. Todo el poder, la proyección es el poder del Estado. Yo conforme a las normas del Dios. Tiene un objetivo. Pero no tengo la competencia. Vamos a llevar a verdad. Vamos a hacer una clase. Vamos a hacer una clase. Vamos a hacer una clase. Lo veamos que la primera parte es la obligación del derecho procesal característico. La clase que viene vamos a hacer un simulacro de prueba. Yo quiero que les vaya bien. No les voy a regalar la nota, quiero que aprendan. Vean todo lo que hemos pasado. Todo lo que hemos pasado. Ustedes tienen la grabación. Tienen el programa. ¿Ha ido viendo, por favor, el programa con la grabación? ¿Va bien? Van paralelo. Entonces, me pueden decir que no lo pasé, porque me apunte, están hechos junto con el programa. Incluso, si hablo más cosas para que ustedes vayan enfocándose en el contexto. Mira, yo la pregunta. Sí, tiene que ver más con la parte constitutiva. Por ejemplo, en el caso de que hay accidente de tránsito, Ya, no fue su ejecutivo. no, pero para pedir, por ejemplo, el embargo de movimiento de la persona para que no lo liquide antes de que salga la sentencia. Se puede pedir. Ser penal, laboral, en familia, penal, todo se puede. Pero no se puede pedir el embargo. Lo primero que vas a pedir va a ser una medida prejudicial. Prejudicial. ¿Cuál es la medida prejudicial que se interpone? Prohibición de celebrar actos ilegales. Prohibición de celebrar actos ilegales. Ella no lo va a poder vender porque lo va a escribir y va a tratar la prohibición. Otra vez, tú compras un auto nuevo, te pone prenda a mi favor de prohibición de celebrar actos ilegales. Una vez, en el caso tuyo, que me habla del accidente de tránsito, sale una sentencia desfavorable a mí, condenado, puedes pedir el embargo del auto. Al responder por los lados. Pero ahí estamos en el penal. Tenemos dos alternativas. Lo pedimos en el mismo juicio penal o lo reservamos a un juicio civil. ¿Y qué le vamos a ayudar al juicio civil como título ejecutivo? El más perfecto de todos, que la sentencia. Título perfecto. Dictado por un tribunal de normas. ¿Ah? Ay, se cayó la moto. Bueno, ese es algo. ¿Ah? Pero como estaba en ese que hay claro que ustedes son recursos de casación, la forma y la forma. Y lo está explicando está muy bien. Y lo hay en el celular. Perfecto, con respecto al recurso de casación, porque tengo entendido que de apelación se presenta en primera instancia. ¿En de casación se presenta también en primera instancia o solo en segunda instancia? Y por esto terminamos antes. Sentencia. Apelamos. Si nos va mal, ahí
y tenemos algo que alegar de fondo o de forma, vamos a ver que es la capacidad. Recuerden ustedes, la tengo como pregunta ahora, y ya la tengo hecha hasta el día de ayer. Del último clase, tengo lista la cosa, falta poner las preguntas de esta clase. ¿Recuerdan ustedes que hablamos de que había tribunales que tenían la exclusividad de alguna materia? ¿Cuál sería? De familia, de hombre. Yo también tenía entendido. Corte Suprema, que es exclusivamente casación. Lo vimos y lo dije en clase. Pero no me quedó. El recurso de unidad, si no me equivoco, también no tiene El recurso de nulidad, pero el recurso de nulidad es materia penal. ¿Verdad? El recurso de nulidad lo puede ver tanto la Corte de Apelaciones como la Corte Suprema. Ya les cuento que ahí tenemos que ir al 373 del Código Penal. Y de fondo, va a pasar, ¿cómo se llama el recurso? ¿Ven? Lo convertamos en la cosa. Sí. De todo. Y yo pensaba que eran como son independientes, tanto el tribunal de familia como el de laboral. Pero qué bueno aclararlo antes de lo peor. ¿Cómo son independientes qué? Porque ven cosas solo de familia y solo de laboral. ¿Vale? Digo yo que el tribunal de familia de asuntos de familia y el tribunal de laboral de asuntos de laboral. Sí, claro. ¿Qué motivo es eso? Por la materia. Competencia común, competencia especial. Competencia común es aquella que los tribunales ven todo tipo de materia. Siempre les he puesto el ejemplo, que fui a un tribunal de Quintero, que había familia, había todo. ¿Lo recuerdan? ¿Lo recuerdan? Sí, recordamos en el. Entonces tienen que llegar. Hoy día vi una noticia en el diario, no sé si la vio. La condena, el relato. 3 años de. 3 años y prevención condicional de la pena y una multa de 3 palos. Bien, sigamos. ¿En qué parte quedamos? ¿Alguien que pueda decir? Cuestiones profesionales. Reglas de turno y distribución de causa. Porque nosotros ya habíamos visto qué tribunales conocían en materia penal. Bien, una vez que se hayan aplicado las normas, tanto de la competencia absoluta como de la relativa, puede suceder que en una comuna o agrupación de comunas existan varios jueces de la misma jerarquía y también con el mismo territorio jurisdiccional. En este caso, el legislador proporcionó algunas reglas para poder ver quién era la persona encargada de esto. En primer lugar, se habla en lugares en que no existe corte de apelación, que no todos los lugares existen corte de apelación. Las cortes de apelaciones son, ¿cuántas? 17 cortes. Y está el de Arica, está Punta Arenas, pero hay lugares que no tienen corte de apelación. Y en este caso, tenemos que estar, en primer lugar, en donde haya más de un juez. De letra, el ejercicio se divide estableciendo un turno entre todos los jueces. ¿Ya? Va por turno. Salvo que la ley haya determinado que uno conozca una determinada causa. Los turnos. Por ejemplo, uno típico, cerquita de Santiago, en San Bernardo, los juzgados civiles, hay 2 tribunales civiles
en Talagante también hay 2 tribunales civiles, ¿ya? Y ahí vamos a ver cómo opera. Se va ejerciendo por semana y comienza a desempeñarlo el juez más antiguo, vale decir, desde el primer juzgado. Ese siempre va a ser el más antiguo. Que se crea ese, después a medida que está necesitando, haciendo el segundo, el tercero, el cuarto. ¿Vamos? Se parte por el más antiguo. Y se van a seguir en ese orden, desempeñándose siempre por el más antiguo que haya. ¿Cambios son semanales? Semanal. Y tienen que tener cuidado con esto que viene a continuación. Cada juez de letra debe conocer todos los asuntos judiciales que se promueven durante su turno y siguen conociendo de ellos hasta su conclusión. Cayó en el primer juzgado el día viernes, por ejemplo, turno cambia el próximo lunes, ese tribunal va a ver hasta que dicte sentencia. Va a ver toda la causa. No es que del primero sea el segundo el primero, no, se radica. Esta regla no se aplica en los tribunales de garantía ni en los tribunales de funcionarios en lo penal, porque ellos se regulan por reglas especiales. Lugares donde existe corte de apelaciones, hoy día en la práctica no tiene una aplicación lógica. ¿Por qué motivo? Porque antiguamente uno presentaba los escritos en la Secretaría de la Corte. La Secretaría de la Corte lo distribuía a los diferentes tribunales. Hoy día, con la tramitación electrónica, se sube al sistema la demanda y el sistema le da al tribunal al cual usted vaya. ¿Vamos? Bien. También se hablaba que esta designación la hacía el presidente del tribunal previa cuenta dada por el secretario. Cuando está el presidente de la Corte sorteando, este va para allá, este va para acá. Tampoco esto en la práctica no sucedía. Esto lo hacían los actuarios. Bien. Después, las excepciones de este están, de lo que hemos hablado tantas veces, en la prórroga de la competencia. El artículo 181 del Código señala que un tribunal que no es naturalmente competente para conocer que un determinado asunto puede llegar a serlo si las partes expresa o tácitamente convienen en prorrogarle la competencia a un tribunal relativamente incompetente para que conozca de este negocio. Esta prórroga de la competencia opera únicamente, ojo, únicamente respecto de la competencia relativa. ¿Por qué? Porque los elementos de la competencia absoluta tienen carácter de orden público. Cuando hablamos de orden público son irrenunciables y las partes no pueden alterar. Esto es muy similar. Ustedes no han visto contrato en civil. Cuando vean civil hay un contrato en que nosotros no podemos cambiarlo. Se llaman los contratos de adhesión. Los contratos de adhesión. La luz, el tel. Entonces, te va a comprar un teléfono y un plan, te va a dar un contrato. No, es que esa firma no firma. ¿Quién no quiere el coche? ¿Estamos? Entonces, estamos. Profesor, me perdí un poco, porque yo me imagino, por ejemplo, si yo fijo los tribunales de Santiago, hay 50, son 30 tribunales de Santiago, los civiles. Y lo que yo estoy entendiendo es que lo asignan aleatoriamente a través del sistema. Sí, ¿no? Ese es el concepto, o sea, ya no estas cosas se usan. Es lo que vamos a decir. Eso es lo, o sea, ya nos quita todas estas reglas del ¿El más qué? antiguo. Sí, pero estoy diciendo en los partes, ¿no es cierto?, donde no existe corte de apelaciones, se va por turno.
Pero le voy a pedir un favor. Vamos a dejar los últimos 15 minutos para todas las preguntas. Si no, nos vamos a cruzar y no vamos a avanzar. Si yo les preguntara a ustedes qué personas están facultadas para prorrogar la competencia, ¿qué me dirían ustedes? Lo voy a decir yo. Todas las personas que según la ley son hábiles pueden prorrogarla. Y si no son hábiles, pueden hacerlo sus representantes legales. Cuando hablamos de hábiles, hablamos de personas que no tienen ningún tipo de prohibición. Hablamos de los dementes, hablamos de los interdictos, hablamos de un montón de personas. Esos no son hábiles, no están en su plena facultad. Los hábiles, como usted, señor, estamos asistiendo regularmente aquí, podemos prorrogar la competencia. Requisitos para que opere la prórroga de la competencia. Primero debe mediar, acuérdense que de la definición sacamos los requisitos, ¿no? ¿Estamos? Debe mediar un convenio entre las partes, el que puede ser expreso o tácito. El expreso tiene lugar cuando las partes convienen a la prórroga en el contrato mismo o bien en un acto posterior, designando con toda precisión al juez a quien van a someter el negocio, indicando el lugar y la comuna. El tácito es el que hace distinción entre demandante y demandado para determinar cuándo hay convenio tácito. De acuerdo a la norma, se entiende que prorrogan tácitamente la competencia el demandante por el hecho de concurrir a un juez que no es naturalmente competente interponiendo su demanda. Segundo, el demandado por haberse apersonado al juicio efectuando cualquier gestión que no sea la de reclamar la competencia. Esta prórroga se debe tratar de un asunto civil contencioso. Pregunta, digamos con una de también la tengo como pregunta. Diferencia entre acto contencioso y no contencioso. En uno hay conflicto y el otro voluntario. La diferencia. ¿Sí? Pero Hay una parte que agregue más del voluntario. el voluntario es solamente una persona, por ejemplo, testamento. No. Un acto judicial no es contencioso, cuando nadie pide nada contra nadie y solo porque la ley exige la intervención del juez. Esa es la. ¿No? Lo que me dijo cuando es voluntario, como por ejemplo, no Rafa. Ahí yo le puedo decir, deme un ejemplo, pero después usted me da la definición. Ojo, ¿estamos? Bien. Bien. Se excluye la prórroga en los asuntos no contenciosos y en los asuntos criminales. Otra, la prórroga opera solo si se trata de tribunales de única o de primera instancia. No procede la prórroga de competencia en tribunales de segunda instancia. Vamos a poder decirle, no quiero que lo vaya a la Corte de Apelación de Santiago, quiero que lo vaya a la Corte de Coyhaique. ¿Ya? Bien. También solo procede respecto a tribunales de igual jerarquía. Tribunales inferiores, igual jerarquía. Luego, no sé si ustedes han escuchado hablar de que una sala de la Corte está integrada, o tal persona subrogó a otra. ¿Lo han escuchado hablar? ¿No? ¿Sí? No. Bien. Ahora vamos a ir a eso. Subrogación e integración. Las normas sobre subrogación e integración se aplican en aquellos casos en que se procede a reemplazar a un juez impedido de conocer un asunto
Y este puede ser de orden temporal o de orden absoluto. Será absoluto si el juez fallece y si hay alguna causal de implicancia o recusación. Y es temporal si dura solo un lapso y puede afectar al juez respecto de todas las causas de su tribunal o solo parcialmente, es decir, respecto de una o más causas. ¿Ah? Esta norma de subrogación e integración opera por el solo ministerio de la ley y no es necesario que el subrogante tenga un nombramiento. Las formas legales para sustituir al juez impedido son la subrogación y la integración. La subrogación es el reemplazo automático que se efectúa por el solo ministerio de la ley del juez de un tribunal unipersonal o de un tribunal colegiado que está impedido de ejercer funciones. Opera tratándose de tribunales unipersonales y de todo tribunal colegiado. Raúl, ¿cuándo estamos frente a un tribunal colegiado? ¿Cuál? Tres ocasiones. ¿Tres? ¿Cuáles son? Corte de apelaciones, la Corte de Apelaciones, Corte Suprema. Y el oral penal. ¿Tribunal qué? Oral penal. Oral en lo penal. En lo penal. En lo penal. ¿Mm? De garantía uno solo. ¿Y si uno solo, cómo se llama? Unipersonal. Unipersonal. Bien. ¿Qué es la integración? La integración es el reemplazo automático que se efectúa también por el solo ministerio de la ley de uno o de algunos de los ministros de los tribunales colegiados que están impedidos de cumplir sus funciones cuando su ausencia priva al tribunal de quórum indispensable para su funcionamiento. La integración es propia de los tribunales colegiados. Lo voy a explicar con ejemplos. Y van a abrir más adelante la materia, pero para que no queden en la nebulosa. Vale, ejemplo. Usted y usted son los ministros que van a ver mi causa. Mi causa es el Banco Chile con Maracas. Yo soy deudor del Banco Chile. Entonces, Raúl tiene cuenta corriente en el Banco Chile, tiene crédito hipotecario y tiene la cuenta de la empresa en el Banco Chile. Y yo estoy peleando con el Banco Chile. Se tiene que inhabilitar. Se tiene que inhabilitar porque tiene un conflicto de intereses. Con todas las salas de la Corte faltan ministros. Recurrimos a la figura del abogado integrante. Tomamos este abogado integrante y lo ponemos en el lugar de obra. Ahí estamos subrogando al para que se complete la integración de los. Subrogándose. Y la otra norma es que también podría haber, ¿cuál es tu nombre? María José. María José, también tuviera la misma situación. ¿Qué pasaría en ese caso? Dos ministros que tienen intereses y el único ministro titular de esto. ¿Podemos poner a dos abogados integrantes? No, la respuesta clara es no. Siempre debe haber un mayor número de ministros con mínimo. En este caso, uno podemos cambiar. Y en la Corte Suprema, que son 5, podríamos cambiar 2. Pero siempre tiene que haber mayor número de ministros que de abogados que integran. En ese caso, por ejemplo, si fuese esa figura que Raúl y María José estaban con ese tema de los bancos, uno se inhabilitaría y el otro no. ¿Cómo?
Por ejemplo, usted decía que Raúl y María José tenían Ya. conflicto de intereses Sí, por el banco. sí. Entonces, como no pueden quedar, no puede quedar uno solo, se inhabilitaría solamente Raúl para el caso de Los ejemplo. dos, pues. Los dos igual. Los dos, pues sí, ella también tiene conflicto de interés. No se podría traer solamente el abogado. No se podría subrogar ese abogado que usted mencionó. No, pues. ¿Cómo funcionaría entonces? Que no se cambia el tribunal. Es súper claro. He dicho Es que, dos momento. Para los tres, ¿cierto? Sí. Usted es el único titular, sí. No tenemos otros ministros o otros abogados integrales. Cuando sale, que lo vamos a ver más adelante cuando veamos la Corte de Relaciones, sale el listado de las causas que se van a ver en el día. Y la causa número 3, Banco Chile con Marambio, le van a poner ahí sin tribunal. Depende. Sin tribunal. No hubo tribunal para ver esa causa. Y se va a ver la semana siguiente. Se suspende en el fondo. Como... ¿Estamos? Bien. Por parte de uno. ¿Ah? Por parte de Claro, Claro. claro. No, y lo otro que de repente, cuando una causa estaba a la vista, yo me he pegado 6 semanas seguidas yendo a ver el tema. ¿Por qué? De la 1 yo estoy en el 7. La 1 te va a inscribir tú como alegar por el demandante y ella se va a inscribir por el demandado. 30 minutos cada uno. Ya tenemos una hora gastada con los ministros. Los ministros son muy trabajadores. Entonces ellos se van a tomar un cafecito de 10 minutos. La otra causa se va a demorar 20 y 20. Se verá hasta la segunda. Por eso quedan al otro día. Y luego, me estoy adelantando la materia, pero ya que me meten en la cuestión. Y luego, vamos a ver cuáles son las causas preferentes. ¿Ya? Las causas preferentes, por ejemplo, recurso amparo, tenemos las acciones preventivas, Entonces, esas causas se llaman causas agregadas, no se agregan ahí al final. Tienen preferencia. Entonces, si hay dos peticiones de petición de prisión preventiva, podría cargar la causa. Y ojo, que esta causa, ¿por qué motivo no se cambia de sala? La mía, la que está en el número 7. Porque el relator, una persona así de cabezona, se tiene que aprender las causas de memoria para relatárselas a los jueces. La causa sigue al relator. Porque imagínate, me aprendo todo el tema el otro día, empezó la canción, me aprendo todo el expediente, prácticamente de memoria, para contarle al juez lo que está pasando. Se cambia. Ese relator va a tener que aprenderse el texto. Se vuelve a cambiar. Va a tener que aprenderlo Claudio. No tiene objeto. Entonces la causa sigue al relator. Y el relator se la sabe. Un día hice una prueba de allí, y para que vean ustedes, función del relator. El relator es el que le cuenta, no, el relator es el que le relata el cuento a los magistrados. Esa fue la respuesta del alumno. Cuento. Hasta luego. Entonces, vocabulario jurídico desde el primer año. No van a andar mal. De repente llega un cliente y te dice, yo hiciste un escrito. El amor va a hacer un escrito. Yo cobré 500 lucas. Yo, oiga, es un papel de dos hojas de papel, me está cobrando 500 lucas. Entonces, papel. Y algunos te dicen papel por lo escrito, entonces tienen que ir.
Y lo que uno cobra no es el papel, con lo que están haciendo ustedes. Venir todos los días a clase, tener un sacrificio, pagar, no dormir, todo lo que ustedes están pasando en esta etapa de estudiante, eso es lo que ustedes van a cobrar después. La anécdota es tipo que no podían echar a andar un barco, un crucero, estaba varado, habían agotado los ingenieros, todo lo demás. Era un señor que decía que arreglaba barco. Yo destornillaba un martillo, echaba a andar. Mandó la factura, $10,000. El gerente que hace este motivo. ¿Pero cómo? $10,000. No, y dice 3 golpes, ¿me estás cobrando $9,000? No, los 3 golpes valen $2. Los 9,998 es lo que yo aprendí, dónde había que golpear para que esta cuestión funcionara. Entonces, ustedes no regalen su plata cuando tengan que ver las causas, porque harto que le costó estudiar. Diferencias entre subrogación e integración. En primer lugar, nos vamos a referir en cuanto a la sentencia. El integrante, por regla general, dicta sentencia, pero también por regla general no falla. Y solo lo hace por excepción cuando el subrogante, después de letra, es un defensor público o secretario abogado del mismo tribunal. Y cuando conozcan los negocios de inhabilidad, implicancia o recusación de un juez. Otra diferencia es en cuanto a la remuneración. Los subrogantes no reciben ninguna remuneración especial. Los funcionarios judiciales que son llamados a integrar una corte de apelaciones tampoco reciben ninguna remuneración. Ustedes van a preguntar cómo hablan de subrogación e integración. ¿Pero quiénes van a subrogar a otros? No cualquiera. Tú subrogas al ministro, tú subrogas. No, hay una otra. La regla general es que el juez es subrogado por el secretario del mismo tribunal siempre y cuando ese secretario sea abogado. ¿Quiénes integran? Las cortes de apelaciones, sus salas, en sus casos, se integran de la siguiente forma. Les explico yo que con su o sus oficiales judiciales, con los abogados integrantes. Este se va a hacer por el orden indicado. Primero los oficiales judiciales, ¿no es cierto? Y los abogados integran por el orden de designación en la lista de nombramiento. En la integración de la Corte Suprema existen 2 reglas. Y estas se refieren a la mayoría de sus miembros o menos de la mayoría. El ejemplo que les di. Si son menos de la mayoría, los jueces inhabilitados, la Corte Suprema se integra con los ministros no inhabilitados del mismo tribunal, con su fiscal judicial y, en tercer lugar, con los abogados integrados. Si son mayoría de los jueces inhabilitados, la Corte Suprema se integra con los ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago según el orden de antigüedad. El orden de antigüedad se refiere a los años de servicio que tienen los ministros. También, dentro de esto mismo, se pueden ver 2 fenómenos bien importantes, que son cuestiones y contiendas de competencia. Pueden ser estas de 2 tipos. En primer lugar, vamos a repasar las cuestiones de competencia. Son las incidencias formuladas por las partes acerca de la falta de atribución del tribunal requerido para conocer de un negocio judicial. Y las cuestiones de competencia se suscitan entre los litigantes y el tribunal y se rigen fundamentalmente por el Código de Procedimiento Civil. La incompetencia se puede reclamar de 2 maneras. En primer lugar,
por declinatoria. Cuando se solicita al tribunal que está conociendo el asunto que decline. La palabra declinar está relacionada en el sentido de renunciar, de seguir conociendo el asunto y se declare incompetente. Por inhibitoria. Inhibitoria. Declinatoria, inhibitoria. ¿Ya? Cuando se concurre al tribunal que no conoce el asunto y es estimado competente, pidiendo que se dirija al que está conociendo del negocio para que se inhiba. La palabra inhibir aquí está tomada en el sentido de reprimir, impedir, y se abstenga de seguir conociendo de él y le remita a los antecedentes. Esto Sí, es te dije que al final la vamos a ver porque si no nos vamos anótela y después me pregunto. Bien, tenemos después las contiendas de competencia. Las contiendas de competencia son los conflictos suscitados entre dos o más tribunales o entre dos o más autoridades políticas o administrativas relacionadas con su competencia para el conocimiento de un determinado asunto. Esta a la vez puede investir dos formas, sea que se consideren competentes o incompetentes. Y estas competencias o contiendas de competencia son de diversa clase y se pueden producir entre, en primer lugar, entre los tribunales ordinarios. 20 juzgados civiles con 80 juzgados civiles. Se puede producir tribunales ordinarios. Entre tribunales ordinarios y tribunales especiales o también entre los tribunales de justicia y las autoridades políticas o administrativas. También puede ser en los tribunales arbitrales entre sí. Entre los tribunales arbitrales y tribunales ordinarios o especiales. Aquí ya dijimos cómo se producían y entre qué órgano. Ahora vamos a ver quién corta el qué. En buen chileno. En otras palabras, quién dirime estas contiendas. Si los tribunales son de la misma jerarquía y dependen del mismo superior jerárquico, esta es resuelta por el superior en común que tengan estos tribunales en conflicto. Los dos de abajo, corta relación. ¿Estamos? Otras normas. También se da que los jueces árbitros de primera, de segunda o de única instancia piden por superior para estos efectos las respectivas cortes de apelación. Estas contiendas de competencia son falladas en única instancia, lo que significa que no pueden recurrir de apelación. Única instancia, siempre, gran nuestro tiempo, no hay apelación. Y ese juez conoce los hechos y el derecho. Bien. Después tenemos las implicancias y recusaciones. Son los medios que la ley establece para que un juez o funcionario judicial no puede intervenir en un asunto determinado por estar afectado a alguna de las finalidades que la misma ley establece. ¿Y cuál es el fundamento? En mantener la igualdad de las personas ante los jueces y mantener la debida imparcialidad. Aparte de los jueces, ¿a quién más se aplica esta norma? Esta norma se aplica a los funcionarios auxiliares de la administración, a los jueces árbitros, a los secretarios de los jueces árbitros y a los peritos. ¿Ah? Claudio, ahora tenemos un punto para seguir viendo otro. Yo le quería preguntar, y de repente esa contienda de competencia es entre tribunales, o sea, los tribunales dicen que me toca a mí, lo que pasó, por ejemplo, con el caso de la droga, entre el tribunal de la Fiscalía y el tribunal militar en Antofagasta. Estuvieron peleando
Entonces ahí eso es como, yo quiero quedarme, yo por el caso, esa es la pelea que se da. Sí, claro, pero hay una diferencia. Una diferencia. No eran de la misma categoría. No eran tribunales cualquiera. Hay un tribunal militar y un tribunal ordinario, que no es lo mismo. Vamos a ver, nosotros vamos a tocar al final con los tribunales militares en tiempo de paz y en tiempo de guerra. Vamos a ver en esta materia que al final de la materia. ¿Ya? Es una gran diferencia que tú me estás diciendo. ¿Ya? Por Pues en ejemplo, otro caso, pero básicamente el concepto es que el tribunal quiere arrogarse el caso, cada tribunal, pero eso es una competencia o porque yo te la quiero tirar a ti. no, porque ningún tribunal va a decir, oye, está en yo para que no me. No, porque alguien lo presentó. La fiscalía hizo una presentación ante un tribunal y el tribunal después no puede abstenerse de conocer. ¿Ya? Pero después dijo, yo creo que no soy competente para ver esta materia. Están involucrados militares activos. Y ahí hubo esa contienda de competencia. ¿Ya? Bien. Diferencias entre las implicancias y recusaciones. Las implicancias no pueden renunciarse y las recusaciones sí que pueden ser renunciables. Las implicancias deben declararse de oficio por el tribunal y las recusaciones, por regla general, se hacen valer a petición de parte interesada. ¿Recuerdan ustedes? Ahora va en tercer lugar. Nosotros dijimos que el juez que falla con manifiesta implicancia comete un delito. ¿Sí? Y en la recusación, el juez que falla existiendo causal de recusación no comete delito. La implicancia constituye en sí una causal de casación y la recusación tiene que haber sido declarada o hallarse pendiente en su declaración. Ahora, veamos la forma de hacer valer las implicancias. Todos los jueces, ya sean unipersonales o colegiados, tienen la obligación de declarar de oficio las causales de implicancia que existan al respecto. Por ejemplo, Raúl va sobre escrito y dice a la sala, yo no puedo asistir a esta vista de la causa porque tengo interés en el Banco Chile. Y se ve una causa, la hace notar, la hace valer. Tan pronto este juez tenga noticia de que esa causal lo está afectando, se debe declarar inhabilitado para conocer del negocio. Formas ahora de hacer valer la recusación. La regla general es que a petición de parte, que según la ley afecte de imparcialidad a un juez. Por excepción, estas se hacen valer de oficio. Tratándose de un tribunal unipersonal, el juez tiene la obligación de hacer constar en el proceso judicial la causal de recusación que existe y declararse inhabilitado para conocer la causa que va a ver. Cuando sucede aquí, cuando el juez, por ejemplo, tiene interés o es parte de una sociedad anónima, lo tiene que hacer constar, pero no se va a declarar inhabilitado de oficio y esa constancia se pone en conocimiento de las partes. Una sociedad anónima, después tiene 5 acciones, está viendo una causa grandota, dice, mire, yo tengo acción aquí, pero no la hace valer. ¿Ya? También se puede recusar, y esto es muy habitual, a los abogados integrantes. Es causal de recusación respecto de ello la circunstancia de patrocinar negocios que se ventile la misma cuestión que deben resolver el tribunal. Yo soy abogado integrante, no soy miembro del Poder Judicial,
tengo mi estudio jurídico. Y llega una persona a contarme un caso, y yo tomo el caso. Y el mes siguiente hago de abogado integrante en ese causa. Me tengo que inhabilitar. ¿Ya? Esta debe hacerse antes de la audiencia en la cual se va a ver la causa, o en el momento de la notificación que se refiere el artículo 166 del Código de Procedimiento Civil en los demás casos. ¿Cuál es el tribunal competente para conocer de una implicancia? ¿Me das cuenta que estoy haciendo como la pregunta? Vayan a anotar. Tal cual la puedo hacer en la prueba. Si se trata de un tribunal unipersonal, conoce el mismo tribunal. Si se trata de un tribunal colegiado, conoce el mismo tribunal, pero con exclusión de él o de los miembros cuya implicancia se está solicitando. ¿Cuál es el tribunal competente para conocer de una recusación? Conoce el juez superior jerárquico inmediato después de que se trata de inhabilitar. Estamos en la Corte de Apelaciones, Corte Suprema. Salvo que se trate de recusaciones contra los miembros de la Corte Suprema, las cuales conoce, fíjense que paradójicamente conoce la Corte de Apelaciones. Para abajo. ¿Por qué motivo? Porque arriba no hay. Arriba no hay. También es muy común que se dé la recusación amistosa. ¿En qué consiste la recusación amistosa? Antes de pedir la recusación de un juez al tribunal, que debe conocer del incidente, el recurrente puede solicitarle a este abogado integrante que se inhabilite, exponiéndole la causa en la cual funda la recusación y pidiéndola que se declare su marcha. Abogado Felipe, ¿sabe qué? Yo esta causa y sé que usted es familiar de don Raúl, digamos, a ver esta causa. Le digo que por favor se inhabilite. Y como ya tengo visto, y así es, no te queda que inhabilitar. No sabe que no voy a inhabilitar. Ah, no se va a inhabilitar. Lo voy a pedir entonces, bueno. Esa es la recusación amistosa. Primero, a la buena. Después, peleamos. No tiene nada mucho de amistoso. Y ahora se la voy a dar, la dije coloquialmente. Si se rechaza por el recusado la solicitud, puede el recusante deducir esta recusación ante el tribunal correspondiente, vale decir, ante el superior jerárquico que corresponde. Las sentencias que se dicten sobre la implicancia y las recusaciones son inapelables. De todas reglas tienen su excepción, salvo que la sentencia que dictan los jueces aceptando la recusación. 1. 2. La sentencia que dictan los tribunales unipersonales desechando las implicancias reducidas ante ellos. La sentencia que dictan los tribunales unipersonales declarándose de oficio inhabilitados por alguna causa de recusación. Abramos dudas o preguntas antes de pasar a una materia también importante, que son los actos. Entonces, la recusación. Ya, pero antes le quiero comentar un tema. Hoy día, bueno, se tienen que dar cuenta que tengo un problema en el ojo, una operación tonta que me fui a hacer, que nunca debía hacerla. Según yo tenía el poquito desviado el ojo, fue corregirme para dejarlo derechito. Me quedo derechito, pero no veo nada. Te diviso. No, me ponen una letra, no. ¿Qué se produjo? La primera operación, el ojo me quedó muy abierto. Lo tuve un mes así,
y se dañó la córnea. El mes siguiente, el doctor corrigió, con el psicólogo, pero ya había un daño en la córnea. Empezamos con masaje, con gotas, con todo. El ojo no me cierra completamente. Producto que el médico cortó mucho al todo de arriba, al todo de abajo, entonces se reduce esto. No alcanzo a pertenecer en vez de forrarse y a pertenecer. Tengo 4 opiniones diferentes y 3 coincidieron. Y hoy día ya me decía, hay que hacer un gesto. Poner un poquitito aquí abajo y un poquitito arriba. Aquí, punto de dedo. Y ya no es problema del músculo, que está duro, no es problema del músculo, el problema es que no alcanza. Tengo fecha originalmente para el 18 de noviembre. Pero yo siempre, ustedes les parezca raro, soy súper responsable en mi clase. Por eso que tuve una intervención estábamos en clase y me le hicieron en la mañana y vine a hacer clase en la tarde. Y el 3 tengo una simulación de examen de grado, examen de grado simulado, que me gustaría que fueran ese día, el 3 de diciembre, para que vean cómo esta materia es tan importante para un examen de grado. Parte por aquí y se termina por allá. Cuando yo le he dicho que esto está todo relacionado, y el examen de grado, que vayan se vayan acostumbrando. Pedí otra alternativa. Yo dije, ahora la actividad del 3, no opero el 5 de diciembre, la actividad no opero el 5 de diciembre, pero no había hora para el 5, no queda hasta el 19 de diciembre. Imagínense de estar los 5 días con el ojo tapado, hagan bien la paz, no, está fecha. No sé qué día tenemos el examen. 8 de enero. ¿Mm? El 8 de enero. 8 de enero. de examen. Y la repetición es como El 15, claro, después de la zona de sueño. ¿Y la tercera prueba? Esa tiene que ser en diciembre. ¿Ah? Esa tiene que ser. Ya, porque yo no quiero dejarlo. La tercera prueba se la tome otro profesor. ¿Cuándo es la otra? La tercera prueba es el 18. Y yo dije que, ¿cuándo? ¿El 19? 19. Ah, podría estar. Ya está. Pero estoy evaluando porque no quiero dejarlo solo, porque les va a ir mal le van a meter más profundidad. Más profundidad. ¿Ah? Dímelo. Entonces, claro, hasta donde lleguemos de la materia de ahora va a ser para probar del día 6. La próxima semana tenemos clase. Esta clase vamos a repasar la prueba. Ahí podría preguntar, ya, y si yo le preguntara a Felipe qué es la prueba de competencia, a Cecilia una competencia, ahí va a estar el 85, ¿no? A decir, esta no la pasó la prueba, porque tampoco es obligación de la prueba. Entonces, para que ustedes tengan la posibilidad de salvar la nota. Entonces, eso. Yo voy a ver el tema de esto para que me conocían la clase. Y si es necesario, quieren un reforzamiento día miércoles, hacemos un reforzamiento. Pero bueno, eso se después. A ver, yo manejo las 5. Ya no hay que hacer. ¿Alguna pregunta sobre lo que acabamos de ver? Usted, Felipe, usted siempre usted va a ir.
No perdonan tu permiso. ¿Ah? No perdonan. Pablo, referente a los recursos, tuvimos una conversación con todos los alumnos por el caso Soquimicho. De acuerdo a lo que teníamos claro nosotros cuando se emitió sentencia y quedamos todos absueltos, el Ministerio Público tendría, de acuerdo a lo que estamos viendo, tendría 10 Son los días recursos de unidad. en unidad. Tiene 10 días para presentar. A pesar de que la sentencia que fuera de ser desfavorable, los dejó con un chaleco humano. Claro, en primer lugar, si la sentencia es desfavorable, la sentencia de decir abajo se condena en contra del Ministerio Público. Funciona en él. Ya con esta, que se condena en contra del Ministerio Público, se abre la puerta para pedir una indemnización de la justicia. Para que estuviera seguro que leí en el Mercurio. Pero no fue manera grata de la gran pregunta no es. Jamás de eso. Fueron 545 días de juicio. 545 días de juicio. ¿Sabes lo que es? ¿Sabes lo que es? A todos los jueces, los fiscales, los imputados, todos los días, de lunes a viernes, desde las 9 de la mañana hasta las 1 o 2 de la tarde. ¿Tienen cuánto? Bueno, pero no tiene problema, porque no trabaja mucho. Pero en verdad porque los demás tienen problemas. Lo mismo. Recién, creo que la dictación completa de la sentencia para El 26. no, el Agosto 2026. previamente. Pero hasta el año 26. Pero imagínate, estamos viendo 45 días. Yo en el juicio patrón, tuvimos para la alumna del tema, las sentencias son 108 páginas y duró 3 días. 3 días. La gente de un juicio de 545 días, 3.000, 4.000 páginas. Y se reconoce el entero, que le puso el testigo María José, que le preguntó cómo vestía el señor, ella dijo que vestía azul. Todo. Imagínate tantas hojas. No se puede simplificar por algo plenamente como que está extendido, algo particular. Ese Fue el juicio debido era proceso. por financiamiento regular de De la política, a Ligeira de que habían pauteado a la ley de pesca. Y no sé por qué llegó el neo ahí, parece que no me por la boleta, no lo siguió muy. Ella se llama la crónica roja, la crónica económica. No, en definitiva, profesor, lo que se está acusando de partida es el delito tributario, la confección de la emisión de facturas falsas y financiamiento ilegal de la política. Ideológicamente. Pero factura ideológica Ideológicamente. es muy diferente a la factura falsa. Y ya técnicamente ya la factura falsa en estos minutos ya no existe. Obviamente tal, sino que es ideológicamente falso porque la intención ¿Por qué no ya existe la factura falsa? porque ya por el tema, por la emisión de factura electrónica es muy difícil eludir el sistema. Anteriormente uno podía hacer iba a una imprenta. claro. Y lo hacían. En su minuto nosotros vimos Pero- muchas. Voy a diferir de ti por lo que me dijo una vez un tipo que vendía facturas falsas anteriormente. Dijo que con este sistema era más fácil vender facturas falsas. Era más fácil. Así me lo dijo, yo no sé. Claro, se ocupa un software de facturación, es mucho más fácil alterar ciertos parámetros, pero el servicio tarde o temprano es mucho más fácil pillarlo ahora que realmente. Yo tengo una consulta que podría repasar un poco a quién se presenta ese recurso. ¿Se podría repasar a quién se presenta ese recurso de memoria? Tienen un recurso de novedad
es aquel que se presenta cuando se dicta una sentencia en materia penal por el Tribunal Oral y Penal. También cuando se presenta cuando la sentencia es un juicio simplificado. En los juicios abreviados es muy difícil presentar un juicio abreviado. El juicio abreviado es un acuerdo entre el imputado y fiscalía. Vamos a ser abreviado, pena, hay proceso 5 años y un día, se acepta responsabilidad, lo voy a bajar a 3 años. ¿Acepto? ¿Qué queremos presentar? Lo tercero, juicio simplificado, juicio que hay que hacerlo, cuya pena, por el delito que se cometió, no exceda los 540 días. Y pasa que 541 va a salir el tribunal local en penal, porque tiene pena de crimen, no es simple delito. ¿Ah? Ahí va. Entonces ahí se puede presentar recurso de nulidad. No hay apelación. En el recurso de nulidad tú puedes pedir la anulación total del juicio. Hagamos un juicio nuevo, no con estos jueces, sino que con estos otros jueces inhabilitados. ¿Vamos? Siempre cuando haya una infracción a la ley o de forma. Si es de forma, va a conocer la Corte de Apelaciones del Sorteo. Y si es de fondo, lo conoce la Corte Superior Universal. La Corte Universal. Artículo 10 del artículo 373, 374, Código Penal. Ahí va a quedar clarito. Cuando de uno, cuando de otro. O sea, yo tengo una amiga que es jueza. Que me dice, Pregúntele a ella. ¿ah? No, le digo, alguna vez me hizo el banco. ¿Alguna vez? Mi banco. Y alguna vez me dijo, mira, si tú llegaras al tribunal, yo tendría que declarar mi inhabilidad, ¿no? Ahora, Eso fue lo que pasó con toda la clase. no, claro, eso es como mi parte en general, el juez tiene que autoexaminar y saber si tiene alguna. Claro, qué motivo. Sí, acuérdense que el juez que falla identificablemente, sabiendo de que lo está haciendo mal, comete delitos. Si lo hace por tontera, por que no supo, qué sé yo, comete una falta. ¿Cómo se llama ese delito? Y ahí está la diferencia. ¿Cómo se llama el delito? Prevaricación. Al igual que la prueba no aplica. En el juicio de cuando se solicita la movilidad por forma es a la apelación. Y acuérdense que en materia penal no existe un recurso de apelación. Solo apelación para la prisión preventiva o algunos incidentes. ¿Qué son los incidentes? Resuelven, No, ¿qué son? ¿Cómo se resuelven? son sentencias. Alguien que diga que son los incidentes. Son cosas que se van produciendo en el proceso judicial. ¿Sí? Son cuestiones accesorias y no proceden por cuello, sea de oficio o dándole soldado a la mano. La sentencia interlocutoria tiene relación con eso, ¿cierto? Con el incidente. ¿Qué me pregunta la sentencia? Me acordé de eso. Nosotros hablamos en una sentencia interlocutoria es la que le da derechos permanentes a las partes. Viene a servir de base para el conocimiento del interlocutor. Sentencia definitiva de que pone fin a la instancia. Sentencia firme y ejecutoria es aquella que no admite recurso alguno, las plantas de cabo corren los plazos.
y después tenemos la sentencia que causa ejecutoria. Son aquellas que se pueden cumplir pese a haber. Tengo una consulta en relación a que hay en el Código de lo penal. Puede denominar como ¿Perdón? A ver, ¿te entendí la pregunta? A ver. Alguien comete un delito. Se va preso, preventiva, etcétera, etcétera. Se sigue el proceso. Y cuando llegar a un juicio abreviado, un acuerdo. Si no llegamos a un acuerdo, vamos, ella dice que no es culpable y no tiene por qué reconocer los hechos. Que va a demostrar que no es culpable. Vamos a un juicio. Bueno. Juicio largo. Gana o sea. Gana y lo hay personas que no han aceptado 541 días por 3 años y han quedado condenados a 21. Los juicios, en el fondo, hoy en día, producto del juicio que Raúl, se ganan por las pruebas, por el planteamiento que hace el fiscal. Las pruebas son las que más valen. Los testigos, los instrumentos que tú posees. Hay una frase muy típica que el mejor testigo para un juicio es un instrumento. Como dijo un filósofo una vez, porque está escrito muy difícil de corromper. María José dijo que era negra, amarilla, del oro. Entonces, vamos mintiendo los testigos y vamos a ganar un juicio. La pregunta, en el fondo, me decía un poco cuál es. la sentencia del puede parar o igualar o decir que es un tribunal o Sí, claro. Claro que es en primera instancia. en primera instancia. ¿Por qué? Porque recién ahí te dan una sentencia. Y esa sentencia es susceptible de recurso. Solo en unidad. El recurso en unidad puede ser, a mí me decía, para anular todo el juicio o bien pedir una sentencia de reemplazo del juicio que fue con que los alumnos. Hay un menor involucrado. Al menor le dieron 5 años de internación cerrada, régimen cerrado, o sea, preso. Y la defensora pública dice que hubo una variación de la ley que de acuerdo a cierto una variante, una modificación que hubo, correspondió a una pena de 3 años. Entonces quiere bajar de 2 años. Y si llega a 3, el régimen semi-cerrado. Sería para delinquir y la no sociedad dormida. En el fondo esa. Y ahí está pidiendo que se modifique la sentencia. No que se anule el juicio. Anular el juicio. Favorece a los 2 mismos condenados. Solo pide que se modifique la sentencia. ¿Qué opinan ustedes de este niño que murió en Recoleta? Esteban. Esteban, Del jardín escolar. Esteban se llama. ¿Perdón? Esteban se llama. Esteban, sí. Murió por consecuencia de reciente tráfico provocado por los antisociales. Y bueno, Y se le culpa al caballero que lo perseguía. Sí. Es que ahí que- entonces es un tema. A ver, Es un tema bien recurrente. El caballero no era juez, no era ex carabinero, y de hecho por sancionar, por
lo que entiendo yo, podía haber echado abajo todo el procedimiento policial. Lo que tengo entendido que incluso el caballero engrilló a uno de los ejecutores de derecho. Y un civil, en cierta forma, puede retener, pero no ocupando ciertos artículos que son de uso prácticamente exclusivo de la fuerza pública. Andaba con una baliza, inició un proceso de persecución contra los imputados. Entonces, según tu teoría, él copartícipe de la Sí, sí. La acción de él tuvo incidencia directa en el derecho. Su pregunta, profe, Lo va- obligó a ir más rápido y sacó a la perfecto, pero su pregunta va más allá de eso o va hacia que falló el derecho, falló la justicia de que cada uno de los tipos tenían la pena. No, no me estaba refiriendo a eso, pero lo que tú estás preguntando, yo lo he preguntado 30 veces. ¿Cuántas veces? Exhiben a don Felipe en la detención, que lo pillaron con tal cosa. 20 detenciones. Robo con intimidación. 10 años y un día la pena. ¿Sí o no? Sí. Receptación de vehículos. 3 años y un día. Entonces, esta es la primera, robo con violencia. Hace 3 años que tuvo esa pena. ¿Por qué no está preso? Si son 10 años. No tenía irreprochable de conducta anterior porque tenía tal otro delito. Entonces, ¿cómo? ¿En qué fue? ¿Cómo? Entonces, el tema que uno se tiene que preguntar, todos estos tipos que hubiesen estado presos, que hubiesen aplicado como corresponde la ley, no se habrían cometido estos delitos. Más allá de todo lo que... Yo no iba a esa pregunta, pero estaría bueno el tema. Ahora, a esto se le agregó homicidio. ¿Sí? Homicidio, pero con dolo eventual. ¿Cuál es la diferencia? ¿Ah? Lo eventual. Te lo voy a explicar porque lo expliqué en esta clase hace 4 clases atrás. Casi. Bueno, Casi, pero expliqué Pero casi 4 clases atrás, lo voy a explicar. 2 clases de dolo. Dolo directo. Querer ejecutar la acción. Con el mismo ejemplo. Voy y le pego un balazo así. Dolo directo. Quise matarlo. Dolo eventual. Me volví loco porque sonaba toda la prueba y yo con una pistola disparo para asustarlo. Ahora la rebota y la mata a usted. No le quise matar. accidental. No le quise matar. Pero yo, en ese dolo eventual, debía haberme representado, a lo menos, consecuencias que iba a tener mi actuación. Pues, si yo disparo, voy a rebotar la bala, puedo herir a alguien, no disparo. Ese es el dolo eventual. Y tiene una similitud con el cuasi delito de homicidio cuando tú atropellas a alguien. Les conté, pues la primera vez les conté que normal que me dieran una patrocinada de la causa, que era, ¿sabe que había contado? Había asesinato, un femicidio que hubo, el tipo que se le disparó la pistola a la ráfaga. Yo seguía la defensa, esa era mi teoría. Dolo eventual, no hubo un dolo directo de matar a una mujer, sino que la pistola, al hacer un movimiento, se disparó. La mató. Pero la pena disminuye, dolo directo a dolo eventual. Pero el tipo se tenía que haber representado. Cada pistola automática, que como la tenía, le voy a disparar. Pero no va casi delito ahí. No. Hay delito directo de homicidio. Casi Por delito. eso lo mató por rebotó. No fue porque manejar en estado de ebriedad, ¿sabes qué?
que se podría catalogar eso sería un manejo en estado de edad. También ahí se habla de cuasi delito, pero ya los tribunales lo están viendo como un delito. Es delito manejar por la calle. Y tu arma no es la pistola, es el auto. Entonces, son todo ese tipo de cosas. Está mal de entonces con el tema de. ¿Cómo? Está mal de con el tema de la justicia y todo eso. Estamos muy al debe, muy al debe. Hay que cambiar un poco el sistema legal. El sistema legal es que lo reduzca. Siempre vamos a buscar la posibilidad de que la persona sea radical. Y eso es. El gran problema, Y lo otro es la demora, en la tramitación. Este compadre puede tener, uno de los cabos puede tener 40